Y ya estamos en este contacto telefónico con Ciudad del Este para hablar con el señor Tony Santamaría, presidente de Fede Cámaras. Muy buenos días, señor Santamaría, gracias por atendernos. Buenos días a ustedes, nuestros respetos a sus oyentes y a sus compañeros. Excelente. Bueno, queremos saber un poquito cómo está actualmente el comercio, la situación económica del comercio fronterizo exactamente en esa zona de nuestro país, en Ciudad del Este, teniendo en cuenta la buena perspectiva que está teniendo Brasil. Bueno, yo no sé hasta dónde llega el tema de las buenas perspectivas que tiene Brasil. Sí. No es que quiera contradecirla, sino fíjate, hoy el real en Nueva York está en 4.28 y aquí en Paraguay está en 4.34 y 4.29. Con esos cambios, eso reduce el poder de consumo de la sociedad y nosotros no tenemos negocio. O sea, yo creo que tenemos que ver las cosas fríamente y como son. Brasil empieza a hacer sus deberes y dentro de esos deberes, como dice el presidente Bolsonaro, las cosas que está haciendo, que él quiere hacer, es realmente admirable. Él dice que el desempleo cayó, que la inflación está bajo control, que la tasa de interés es la más baja en la historia y que están honrando los compromisos que él tiene. Sin embargo, por otro lado, internacionalmente el real no se sostiene. ¿Por qué ocurre esto? Porque él el año pasado dijo que iba a reducir los aranceles y los impuestos en el Brasil para hacerlo competitivo. Sí. Brasil hoy, con las tasas de aranceles y de impuestos que tiene, no es competitivo contra ningún país. Eso hace, y luego dice que no lo puede hacer porque los gobiernos federales individuales de los estados no quieren bajar sus impuestos. Eso ha creado cierta duda y obviamente que la bolsa de valores ayer bajó en Nueva York, la bolsa de valores de Brasil, más de 900 puntos. Eso hace tener dudas sobre realmente la contundencia que tengan los hechos que dice el señor Bolsonaro. Y por el otro lado, en contra de la opinión mundial, él abre un nuevo eslabón negativo en contra del Amazonas al decir que va a firmar concesiones para que se exploten minas en el Amazonas. Todo eso ha traído que la fortaleza del real sea débil frente al dólar. Obviamente que el dólar está muy fuerte porque la economía norteamericana, después de haber firmado Estados Unidos el primer acuerdo, la primera fase del acuerdo de aranceles con China y haber confirmado ayer China que está bajando los aranceles y que le va a comprar a Estados Unidos hasta 200.000 millones de dólares en productos de agro y cerdo. Eso ha hecho que Estados Unidos solidifique su economía y siendo Estados Unidos el mayor refinador de petróleo del mundo, que lo hace independiente, hace que el dólar norteamericano se potencie como se está potenciando. Entonces, para nosotros en la frontera, todo esto discurso, porque yo lo llamo discurso sin que nadie se enoje, porque para mí en la práctica los resultados son los que cuentan, no los discursos. Para mí lo que dice el señor Bolsonaro son deseos. El señor Bolsonaro todavía no ha podido demostrar internacionalmente, no a mí, porque no tiene por qué demostrármelo a mí, internacionalmente, que su plan puede mantenerse y seguir desarrollando. Y vuelvo a repetir, el mejor testimonio de eso es la debilidad del real. Cuando una moneda como el real se debilita con una potencia que es la octava potencia comercial del mundo, Brasil, y el presidente hace todos estos elocuentes discursos y no mejora, algo no anda correctamente. Aparte de que, fíjense, hay reportes del Banco Mundial sobre América Latina, que América Latina seguirá realmente creciendo débilmente. Entonces yo creo que realmente yo no veo cómo afirmar que lo que Brasil está haciendo es lo mejor. Hay un intento, hay un comienzo que yo no creo que van a ver los resultados sino después del primer semestre. Obviamente que esto no es una buena noticia. Yo no soy portador, no soy negativo, sino soy realista. Hoy nosotros realmente no estamos vendiendo lo que necesitamos vender. Estamos empezando el año. Vamos a ver, Fede Cámara es de la opinión que vamos a poder hablar de si hay recuperación o no después del primer semestre.
¿Por qué? Porque las condiciones que demuestra Brasil en este momento con su moneda, que es lo que importa, no son las mejores. Quiero que me entienda, o sea, hoy si un usted es viernes, brasileira, hoy un si usted es viernes, escúchame, si usted sí. es brasileira y el cambio que usted necesita es 3.60 y 3.40 y el cambio aquí en Paraguay está en 4.35, 4.33, se reduce su fuerza de poder adquisitivo. Y en los gobiernos democráticos la sociedad de consumo juega un papel importante, en algunos gobiernos hasta el 70% como el de Estados Unidos. Entonces, con esta situación, nuestra situación, a pesar de que se nos dio un aumento en la cuota de turismo al $500, si el consumidor no tiene la fuerza para usar este aumento de cuota, estamos en lo mismo donde estábamos el año pasado. Un viernes con poco movimiento en Ciudad del Este. Sí, no hay movimiento. Mire, el poco movimiento que hay es porque habían vacaciones escolares, Claro. que la gente venía con sus niños, etcétera. Pero estas son compras menores. Mire, después del Black Friday no se ha podido reactivar nuevamente el comercio como nosotros esperábamos que se hiciera. No porque el gobierno nacional sea el responsable. Hay que actualizar el comercio, hay que buscar, ya sea con el duty free o con el régimen de turismo, hay que buscar una fórmula para que Paraguay sea menos costoso para el consumidor que nos viene a ver de Brasil. Fíjese, nosotros lo que importamos hasta el 95% se le vende a Brasil. Y voy a volverle a repetir a usted porque es muy gentil y porque su canal siempre nos considera. Fíjense, nos preguntan que por qué nosotros dependemos del Brasil. Yo ahora le pregunto al gobierno nacional y a su ministro, ¿por qué la maquila depende del Brasil y hasta el 77% que produce la maquila se vende en Brasil? Hay una respuesta bien clara. Brasil es la octava potencia comercial del mundo y tiene más de 240 millones de habitantes. ¿A quién le vamos a vender nosotros casi 5.000 millones de dólares al año? La importación ronda entre 4.850 millones de dólares o 4.900. Entonces, eso realmente hace que en el régimen de turismo, el turista que viene aquí a comprar, se haya disminuido, primero por los controles también que está ejerciendo Brasil sobre la frontera, inclusive después de la fuga de los 75 señores que se fueron de Pedro Juan Caballero. Eso ha hecho que los controles sean enérgicos, una de las razones también por la que la gente no viene masivamente, y el tema del real. Todo circula alrededor de la valorización de la moneda brasileña. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la postura de Fede Cámaras con relación al proyecto para habilitar el duty free en Ciudad del Este? Bueno, mire, yo sin armar una polémica, lo que voy a decir tal vez no es lo que la gente quiere escuchar. Nosotros tenemos que entender dos cosas. Nosotros tenemos que buscar armónicamente una solución con el gobierno nacional. Sí. Este es un gobierno, olvídese de quién es el presidente, el Estado paraguayo tiene un problema. Los ingresos que tiene Paraguay no son lo suficiente y el presupuesto que tiene Paraguay es de 94, 92% de gasto fijo, quedándole al señor presidente de la República poco dinero para maniobrar. Si nosotros vamos a ver qué es lo que pudiera convenir, yo le recomiendo a mis colegas empresarios que nos sentemos y al gobierno le digo que deje de hacer tanto discurso y que vamos a los resultados, porque hace años estamos pidiendo que se actualice el comercio. Yo creo que hay que buscar un sistema, mire, llámese régimen de turismo, que es lo que tenemos, llámese duty free, llámese como se llame, pero la frontera tiene que ser realmente, el comercio tiene que ser actualizado. Nosotros tenemos un principio que dice que tributemos todo para que el Estado cumpla. Hay que hacer una ley para que el que viole la ley se le castigue y se le suspenda hasta por 2 años para que no ejerza el comercio como lo tiene Brasil en su duty free. Yo creo que no es posible tener un duty free que cubra todo el distrito de Ciudad del Este. Yo tengo que ser comerciante y tengo que ser profesional. Lo ideal sería que siga existiendo el régimen de turismo y sigue existiendo el duty free, que es una modalidad que no es para todos los empresarios o comerciantes. ¿Por qué eso? Fíjate, el duty free de Brasil que dice que hay que
depositar 2 millones de reales, que es el equivalente con el cambio actual de $400,000 y tanto, como garantía para que usted sea duty free. Todos no tienen esta cantidad de dinero en Paraguay. Aquí se habla de $200,000, $300,000. El duty free es un sistema para venderle al turista única y exclusivamente con reglas claras. Si es la solución o no, yo lo que quiero hacer es llamar a las partes, al gobierno nacional y a los empresarios que estamos proponiendo esto, a que nos sentemos en una mesa y busquemos un sistema que sea viable para el fisco nacional y para la existencia y prolongación de vida del comercio. Si el comercio no tiene competitividad, el comercio en la frontera no va a existir. Por otro lado, está la oposición de los gremios de Asunción, porque no le creen a la frontera, vamos a llamar como es esto, no se le cree a la frontera con razón o sin razón. Entonces hay que diseñar un sistema que garantice que esto no se base en credibilidad, sino en hechos reales. El que viola la ley sea sancionado. A mí, le voy a ser sincero, a mí lo que me preocupa de esto es que alcancemos un acuerdo con el gobierno central. Tenemos años de estar discutiendo esto. En el gobierno anterior yo terminé discutiendo lo que se presentó y no logré un acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional me decía que el régimen de turismo como tal no existe reglamentado. Entonces cada vez que se baja el impuesto, se le baja 100,000, 110,000, 120,000 importadores. Y un Estado, para resistir eso, tiene que tener realmente la seguridad de que eso se va a compensar con triplicar los volúmenes de ventas y hasta de importación. Y yo no creo que con la condición que tiene Brasil eso pueda certificarse. Pero sí planteo que es necesario que el Estado paraguayo se detenga y vea qué es lo que hace con la frontera, porque hay una tasa de empleo grande que representan la frontera. Y el gobierno paraguayo, con la situación financiera que tiene, no le puede hacer frente al desempleo que se va a crear. Si el duty free va a resolver esto, perfecto. Si el Estado paraguayo quiere hacerlo hasta 15 kilómetros adentro del distrito, es una responsabilidad del Estado paraguayo. Yo creo que no es algo sencillo de decir que es una cosa o la otra. El régimen de turismo está vigente y se va a mantener vigente si la lista nacional de excepción, yo diga bien, la lista nacional de excepción es la que apoya el régimen de turismo, que no es más que un tratamiento de 600 y poco de productos para 980 empresas que están inscritas en el régimen de turismo, y para todos los importadores, con la diferencia de que los que están en el régimen de turismo pagamos 1% de IVA y los que no están tienen que pagar 10% cuando importan y se lo trasladan al comprador. Entonces es una especie de ecuación que se tiene que ajustar a las realidades. La frontera, vuelvo a repetir, sin ser competitiva, se va a autoextinguir. A nadie le gusta que yo diga esto, pero yo no sé en qué idioma vamos a hablarle a este gobierno y a los que han pasado, que entiendan que no es solamente el interés comercial de los empresarios internacionales que estamos aquí, sino es un asunto de interés público en general, porque hay un número sustantivo de empleos, directos, indirectos, que pueden alcanzar de 400,000 a 450,000. ¿Cómo va a ser el Estado paraguayo si el crecimiento de la maquila no va al ritmo que se pensó y no van a poder absorber esa cantidad de empleo? Se van a convertir las fronteras en otro Pedro Juan Caballero, y que me perdonen los pedrojuaninos, pero es que esto no puede ser. Entonces yo llamo la atención y aprovecho esta oportunidad para volver a decirle al gobierno nacional que haga un alto, que se siente en realidad, llámese como se llame el sistema, duty free, el régimen de turismo, lo que fuera, pero tenemos que encontrar una modalidad que permita que el comercio de la frontera le garantice a la gente joven y no joven que van a tener empleo, o de lo contrario esto va a crear realmente una gran crisis. Recientemente como siempre, el economista Barreto habló de que los partidos políticos deberían reunirse para evitar que Paraguay caiga en un default. Fíjense lo sensible esto. ¿Y quién es el señor César Barreto? Uno de los directores o vicepresidentes del Banco Familiar y ex ministro de Hacienda.
Entonces, las Como cosas siempre, no son muy del día. La claro, economía, señor Tony, en lo que expone, muy claro todo. Esperemos bueno, que realmente se escuche por parte del gobierno lo que ustedes están solicitando, así también que mejore la situación en la frontera. Nosotros le agradecemos como siempre por estar del otro lado y bueno, será hasta luego. es un placer.